Pues vamos a empezar nuestra materia de instituto. Estamos agradecidos con el Señor porque nos concede iniciar la hora 11. Recordamos que estamos viendo la materia del Pentateuco, los 5 libros de Moisés, y en la hora 11 el tema es ofrendas. Tenemos allí varios capítulos. Hay ofrendas de holocaustos, ofrendas en general, ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, ofrendas expiatorias y leyes en los sacrificios. Recordamos que son 5 ofrendas en el libro de Levítico que vamos a aprender algunos principios de ellas. Entonces, la primera ofrenda está en el capítulo 1, versículos 1 al 17, y dice: Jehová llamó a Moisés: cuando alguno ofrece será ganado vacuno u ovejuno. El holocausto de vacuno, macho sin defecto, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Esto indica que era un sacrificio perfecto. Los sacerdotes pondrán fuego sobre el altar, lavarán y acomodarán las piezas. De las ovejas o de las cabras, machos sin defecto, lo degollarán y dividirán en sus piezas, lavarán las entrañas y las piernas. Y holocaustos de aves, tórtolas o palominos, el sacerdote le quitará la cabeza y hará que arda sobre el altar. Le quitará el buche y las plumas y lo echará junto al altar. Le henderá por las alas, pero no la dividirá en dos, y la hará arder sobre el altar. Entonces tenemos aquí esta clasificación de 5 ofrendas en Levítico. La primera de ellas es el holocausto. El holocausto, literalmente, la palabra significa lo que sube. Por eso para nosotros en español no tiene algo así como una comparación, pero originalmente en hebreo holocausto significa lo que sube. O sea, en este sacrificio se hacía por el pecado y se quemaba delante de Dios. Tenemos que recordar aquí que es una enseñanza de nuestra necesidad espiritual. La ley no salva. Esto es muy importante que lo recordemos porque incluso en el judaísmo actual algunas personas piensan que por hacer algún sacrificio ya están bien, y no es correcto. Estos sacrificios eran como un medio para señalar la necesidad espiritual de las personas. Necesitamos a Cristo, necesitamos la salvación. Entonces el holocausto solamente era como una enseñanza de que se necesitaba hacer algo por el pecado. Y en cuanto a este sacrificio de holocausto, encontramos varias lecciones. La primera de ellas es que podía ser una vaca o podía ser una oveja, porque dice aquí será ovejuno o vacuno. Entonces era un animal muy grande, una res o una oveja, un poquito más chica, pero también era un sacrificio que se presentaba delante del Señor. Y dice que tenían que derramar la sangre. Aquí la gran lección de los sacrificios, hermanos, es la necesidad de salvación. Nuestra salvación viene por Cristo y su sangre, pero en ese momento la sangre de esta vaca o de este cordero representaba a Jesús, representaba la necesidad de salvación. Entonces tenemos que este holocausto se presentaba delante del Señor, y recordamos que el sacrificio en sí tiene una parte muy impactante, porque cuando vemos que un animal sangra nos impacta, a menos que seamos indolentes, ¿no? Pero se siente feo. Ver que la sangre brota de un animal se siente como un impacto, pero ese impacto era lo que Dios quería que aprendiéramos del pecado. Nuestro pecado impactó nuestra alma, impactó nuestra relación con Dios, e hizo falta la sangre de Jesús. Imagínense en el Nuevo Testamento la sangre de Jesús, el Hijo de Dios sangrando por nosotros. Usted recuerda que lo golpearon, que lo azotaron, que lo crucificaron. Bueno, Él sangró. Dice Isaías 53 que sangró totalmente para que nuestros pecados fueran cubiertos. Entonces aquí aprendemos la gran lección del holocausto, la necesidad de perdón. Pero también tenemos una lección más ahí, y es que las personas muy pobres también podían ofrecer un sacrificio. ¿Vieron cuál es? Dice un par de tórtolas o 2 palominos. O sea, la gente que no tenía nada para poder ofrecer o una res o una oveja, dice, bueno, no tienen ese dinero, pero con lo que pueden de su dinero compren algo económico. Y en ese caso, 2 tórtolas o 2 palominos, y lo sacrificaban igual. Dice que igual el sacerdote tenía que tomar el animal, degollarlo, y dice que entonces dividirlo para poderlo ofrecer en holocausto delante del Señor. Entonces es una grande bendición del Señor que no nada más los que tenían un recurso económico para una oveja o para una res podían hacer el holocausto. Los muy pobres también podían hacerlo con un par de palomas, ¿no? Un par de tórtolas o palominos. Y dice ahí entonces que se ofrecía delante del Señor. En el Nuevo Testamento, la gran lección para nosotros es Jesús, nuestro holocausto.
Él es el único sacrificio, ya no hay más sacrificios. Incluso algunas religiones pretenden que con otros sacrificios o con buenas obras se hagan las cosas. No hay nada. La única buena obra delante de Dios es la vida de Jesús, que fue entregada por nosotros. Luego vamos a ver las ofrendas. Está ahí el capítulo 2, del 1 al 16. Y había varias ofrendas. Dice, la oblación de flor de harina, sobre la cual arderá con aceite, pondrá en ella incienso. Lo que resta será de Aarón y de sus hijos. La ofrenda cocida en horno, tortas de flor de harina sin levadura. Ofrenda de sartén, flor de harina amasada con aceite. Tomará el sacerdote lo que sea para su memorial, y lo que resta será para Aarón y sus hijos. Ninguna ofrenda será con levadura. Y las ofrendas de las primicias, sazonadas con sal, tostadas con fuego, espigas verdes y grano desmenuzado con aceite e incienso. Esto es fe y gratitud. Entonces decimos, de las 5 ofrendas que están en el Levítico, la primera es el holocausto. Pero luego tenemos aquí otra que es una oblación. Una oblación era una ofrenda no cruenta, o sea, sin sangre. Ofrecían algo de grano, literalmente, y lo quemaban delante del Señor. Entonces la oblación no era con sangre, pero era también una forma de acercarse con el Señor. Entonces en este caso no puede el pecado, pero también vemos cómo hace falta la comunión. Se da cuenta que con Dios no nada más es el pecado. O sea, sí nos perdonó el pecado. Es importante el perdón de pecado, pero no nada más es eso. Tenemos mucha comunión con el Señor. De hecho, las más de las veces nuestra relación con Dios es de comunión. Los que ya fuimos perdonados, los que ya fuimos redimidos, bueno, fue muy fuerte lo que hicimos, el pecado que vivimos, pero ahora estamos en Cristo. Entonces, no todos los días es por el pecado, pero sí tiene que ser con comunión. Entonces, la ofrenda de oblación, que era así como granos tostados, dice con incienso y con aceite, para que se quemara delante del Señor. Y ahí viene también un principio. Dice, parte de la ofrenda va a ser de Aarón y de sus hijos. Recordamos que los sacerdotes judíos estaban dedicados a la obra de Dios. Entonces, como estaban dedicados a la obra de Dios, de las ofrendas que la gente daba, una parte era para su sostenimiento. De ahí viene un principio Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento. Los cristianos sostenemos la obra de Dios, todos con nuestro trabajo, todos con lo que aportamos, y si alguien está dedicado de tiempo completo, parte de las ofrendas que tenemos son para su sostenimiento. Entonces, eso es un principio ahí como de bendición para que haya alguien en el ministerio. La bendición de que alguien estuviera en el ministerio, imagínense, los judíos ya eran millones, ¿no? Eran más o menos 2 millones de judíos cuando empezó el pueblo, entonces eran muchos sacrificios. Y todos los días llegaban y traían ofrendas, traían estos 5 sacrificios y tenían que estar ahí los sacerdotes. Recuerda que el sumo sacerdote nada más hacía la expiación y hacía el holocausto, pero todas las demás ofrendas las hacían los sacerdotes y los levitas. Los sacerdotes eran los hijos del sumo sacerdote, pero los levitas era toda la tribu, que la tribu fue fiel al Señor, usted recuerda, los únicos con Moisés que pues les dolió el pecado del pueblo, y como les dolió el pecado del pueblo, le dijeron a Moisés, estamos contigo. Y entonces hubo una división ahí, de hecho hubo mortandad, ¿recuerda? Hubo personas que murieron por estar en el pecado. En vez de alabar al Señor, dijeron, ya Moisés tarda mucho, entonces ponnos un becerro para que lo adoremos, ¿no? Y haznos algo. O sea, ahí se ve el corazón de la gente. Así como algunos son fieles, algunos son infieles. Y cuando los que son infieles están ahí, entonces hace falta la bendición del Señor para rescatar el alma de la gente con el sacrificio. Y en este caso, las ofrendas de la oblación eran así como de comunión. Dice, puede ser de sartén o puede ser traída en una vasija. Entonces era como una diversidad de ofrendas. Dios es muy diverso en la bendición que nos da a nosotros. Se fija que no es tan cerrado. No dice nada más de una manera. Dice, pueden traerla con un sartén, pueden traerla en una pieza de barro y tráiganla para el Señor. Y dice, la que traen en el sartén, bueno, toman la parte de los granos cocidos y lo queman. Y los que traigan en una vasija de barro, la pueden romper. Ahí hablaban entonces de la consagración a Dios de todo. Porque hasta la vasija que era de barro se quebraba delante del Señor. O sea, finalmente Dios es dueño de todo. Eso es un gran principio que tenemos que aprender. No somos dueños nosotros. Tenemos la bendición de ser administradores, ¿no? Dios nos bendice, provee, tiene tantas bendiciones. Bueno, en esa bendición no soy dueño, soy administrador. Y como administrador le doy a Dios lo que corresponde, la parte para los siervos de Dios y la otra parte para tener comunión también. Algunas partes de las ofrendas que veremos aquí eran para que la gente disfrutara de la comunión. Entonces, esta oblación no era cruenta, era sin sangre, era de grano tostado, pero también representa mucha fe y gratitud, porque dice que era la fiesta de las primicias. Ahora tenemos mucho esto de las primicias en algunas iglesias.
Yo creo que no estamos entendiendo bien el principio, porque ya no se pide en el Nuevo Testamento que nosotros hagamos primicias. Realmente cuando alguien tiene un primer sueldo o tiene un primer negocio o algo y lo quiere dar como primicia, está bien. Pero si no lo hace, no está mal tampoco, porque no es obligado para nosotros. En ese momento, como eran ellos agricultores, cuando empezaban a cosechar, primero daban las primicias al Señor. O sea, decían 2 meses antes de cosechar todo, hagan cortes. Y esos cortes para dedicarlos al Señor. Y entonces hacían los cortes, todavía no tienen la cosecha, y eso habla de que tenemos fe. Porque hay gente que ofrenda hasta que tiene, ¿no? No sé cuántos somos así que decimos, hasta que me dé Dios. ¿Se acuerda como Jacob? Dijo, si me bendices te doy. Esa idea de Jacob no está bien. Yo le doy a Dios, me bendiga o no me bendiga. Le doy siempre lo que corresponde. Porque de otra manera, como que ponemos a Dios en una situación de trato, ¿no? Si tú me das, te voy a dar. Y no está bien. Realmente Dios es dueño de todo. Y en este caso dice aquí, antes de que tengan la cosecha, hagan la fiesta de primicias. Entonces, al cortar aquellos granos, todavía no estaba en la cosecha, no tenían el pago, no tenían todo, pero antes de eso ya estaban agradeciendo al Señor. O sea que nosotros tenemos que agradecer antes de que lleguen las cosas. Porque a veces decimos, bueno, hasta que me llegue. Ahora que me llegó una bendición económico-material, estoy muy contento. Pero antes de que llegue la bendición, yo doy una primicia. Y en el Nuevo Testamento, si alguien lo quiere hacer, está bien. Podemos decir, esto es una primicia para Dios, y entran las ofrendas, y aquí como iglesia tenemos el alfolí, o sea, todas las ofrendas entran juntas, no hay un porcentaje para alguien, nada más uno dedicado a alguien, ya de ahí sacamos porcentajes para muchas cosas, ¿no? Pero siempre decimos, es lo que la gente quiere dar. Damos ofrenda, damos primicias, damos diezmos, porque aquí están establecidos. Y de hecho en la palabra aparece muchas veces, la palabra ofrenda aparece como unas 60 veces, la palabra diezmo aparece 17 veces, y la palabra primicia aparece como unas 14. Más o menos, Antiguo Testamento. Entonces es muy diversa la idea. La cuestión es que cuando yo doy un diezmo, agradezco a Dios con un porcentaje de lo que me da. Con la ofrenda no, la ofrenda yo soy libre de dar, no es un porcentaje. O sea que a los que les gusta dar porcentajes, ahí está el diezmo. A los que nos gusta ser libres, ahí está la ofrenda. Y los que quieren ser agradecidos antes de que las cosas lleguen, ahí están las primicias. En hecho, yo creo que los cristianos bien podemos dar diezmos, ofrendas y primicias, y de esa manera somos bendecidos. Pero sin que nadie nos esté coaccionando, ¿no? Porque hay iglesias que como que nos cuestionan mucho. Y a ver, no has dado y tienes que dar. La gente tiene que dar con libertad. Y de esa manera tenemos la bendición de las ofrendas con esa libertad. Tenemos una segunda ofrenda, tercera, que es la ofrenda de paz. Dice 3:1 al 17, sacrificio de paz de ganado vacuno, macho o hembra sin defecto. Los sacerdotes rociarán su sangre sobre el altar alrededor como ofrenda encendida a Jehová. Si fuere de ovejas, macho o hembra sin defecto, por ofrenda encendida a Jehová la grosura. Si fuere cabra, la grosura que cubre los intestinos, los riñones, la grosura que está sobre ellos, estatuto perpetuo por vuestras edades. La ofrenda de paz no era por pecado, era por comunión. Entonces vemos ahí algo muy importante. Cuando tenemos pecado, venimos a Dios y nos perdona. Llegamos a Cristo todos, ¿no? Llenos de pecados, llenos de maldad, de muchas cosas tremendas, y Él nos perdonó. Y eso es una grande bendición. Pero aún en nuestra vida cotidiana seguimos teniendo pecado. Todavía fallamos mucho en muchas cosas y hace falta pedir perdón al Señor. Pero cuando no hay pecado, qué bonito es que tengamos comunión con el Señor. Entonces a Dios le agrada la comunión, hermano. Y eso se acuerda cuando Jesús llamó a los 12 apóstoles, dice, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. O sea, ¿para qué los llamó primero? Para estar con Él. La comunión con el Señor. Y luego los envía a predicar. La predicación es importante. La enseñanza, lo que hacemos para servir es importante. Pero antes de eso, estamos con Él. Qué importante es que tengamos la disciplina de todos los días estar en comunión con el Señor. Voy a estar en comunión con el Señor, no porque estoy enfermo, no porque tengo una necesidad, no porque tengo un pecado que tratar, no por eso. Estoy en comunión porque le amo, porque quiero estar ahí. Entonces, esa es la ofrenda de paz. Consistía, dice ahí, en un ganado vacuno, puede ser macho o hembra. Y aquí tenemos otra diversidad, porque casi siempre pensamos en los sacrificios con machos, ¿no? Decimos un toro o un macho cabrío era correcto para el holocausto. Pero en la ofrenda de paz, ¿no? Podría ser macho o hembra, una vaca o un toro. Y dice, lo ofrecerán delante del Señor. No sé a cuántos nos encanta la comunión con la iglesia. Hay algunos a los que nos gusta mucho, ¿no? Hay quienes no, ¿eh? Pero cuando nos gusta la comunión, es muy bonito estar con nuestros hermanos, comer con ellos, platicar con ellos, disfrutar con ellos. Es parte de, y eso era la ofrenda de paz.
no era por sacrificio, por pecado, era por tener comunión. Dice, entonces pueden ofrecer o una vaca o un toro y lo ofrenden delante de Dios. Pero después de que ofrendan delante de Dios, una parte para los sacerdotes, otra vez sostenimiento para los que están en el ministerio, pero también la mayor parte para que la coma con su familia o con sus amigos. ¿A cuántos nos encanta comer con nuestra familia o con nuestros amigos? Bueno, esta era la ofrenda de paz, ¿se da cuenta? Era para ellos, no era nada más para el sacrificio o para los sacerdotes, era una parte y una parte, pero la mayor parte era para que ellos tengan bendición. Yo creo que ahí tenemos una lección, hermano. Dios nos pide algo importante, pero la mayor parte de lo que nos lo da es para nosotros. Nosotros tenemos la bendición de disfrutar, por eso es muy bonito tener comunión con la familia, ¿no? No podemos ser tan egoístas o tan aislados. Es buena la comunión. Hay gente como que se le dificulta la comunión, les gusta más estar solos, ¿no? Pero entonces, aunque estemos solos y es importante, y ahora que estamos en esta situación tan complicada social y mucha gente está más en su casa que fuera de casa, hay las dos opciones. Al que le gusta lo social, ahí está. Y al que no le gusta, en su casa también puede alabar al Señor. Pero esta ofrenda de paz era en comunión también con los amigos y con las otras personas. Y era muy importante. La ofrenda por el pecado, capítulo 4, de 5 al 13, que tenemos ahí, dice, cuando alguna persona o el sacerdote pecaren, traerán el becerro al tabernáculo de reunión. El sacerdote tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. El sacerdote pondrá su sangre sobre los cuernos y el altar del incienso y tomará el becerro para la expiación. Quemará los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, la piel del becerro, toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos, su estiércol, fuera del campamento. Si toda la congregación de Israel hubiera pecado, los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro y lo degollarán. Esto es cuando el pueblo tiene un pecado general. El sacerdote meterá la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, mojará con su dedo con la misma sangre, rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, le quitará la grasura, le quitará la brasa sobre el altar, sacará el becerro y lo quemará fuera del campamento. Aquí tenemos entonces la ofrenda por el pecado. Es igual que el holocausto, nada más que esta es específicamente dedicada al pecado de una persona o de todo el pueblo. Dice aquí algo muy importante. Si el sumo sacerdote hubiera pecado, ¿cuál es el problema de los hombres? Pues que seguimos inmersos en el pecado. Porque Jesús, nuestro gran sacrificio, ahora que estamos viendo Hebreos, ¿no?, que habla del sacrificio de Jesús, Él es perfecto. Él es Dios perfecto y se sacrificó por nosotros. Pero todos los hombres fallamos. Todos los hombres hemos pecado. Todos los hombres hemos cometido hierros graves y a veces Dios tiene que restaurarnos antes de que hagamos un sacrificio. Por eso dice, si el sumo sacerdote hubiera pecado, tiene que hacer un sacrificio por él. ¿Qué hacía falta ahí? Honestidad. Porque el sumo sacerdote, muchos pensaban que estaba bien, ¿no? De hecho, muchos pensamos que porque alguien está en el ministerio nunca va a caer. Puede caer. Hay que orar para no caer, ¿no? Pero si llega a caer el sacerdote, imagínese, tenía que ofrecer un sacrificio. La Biblia no registra si sucedió que algún sacerdote lo hiciera, pero estaba dada la provisión de Dios. Si el sumo sacerdote cae, que se arrepienta, que haga un sacrificio y que literalmente pues esa vaca la sacrifique delante del Señor y rocíe con la sangre. Otra vez, no sé si se da cuenta que la sangre produce asco. ¿Te da cuenta de eso? Huele a hierro, ¿no? Tiene un olor así desagradable. De hecho, a algunos no nos gusta ver sangre. Algunos hasta se desmayan, ¿no? Hay una fobia ahí acerca de la sangre. No es agradable. Dice, entonces, cuando el sacerdote tenga un pecado, tiene que degollar al becerro y con la sangre rociar los cuernos del altar. ¿Se acuerda que el altar medía como 2 metros cúbicos? Y en las partes de los extremos tenía un cuerno de bronce. Y ahí decía, tienen que poner la sangre. O sea, es tan importante el perdón que lo ilustra con esos cuernos del altar. Si tenemos pecado personal, tenemos que confesarlo delante del Señor. Aún alguien que está en el ministerio o que pensamos que es respetable en el ministerio y comete un pecado, se tiene que arrepentir. Porque no hay personas infalibles, el único infalible es Dios. Entonces ahí está la provisión para el sumo sacerdote. Otra cosa importante, si todo el pueblo hubiere pecado, ¿será posible, hermano, que todo el pueblo peque? Lamentablemente sí. Israel cayó muchas veces en idolatría, dése cuenta. Y otra vez adoraban a los Baales y a Acera y tenían ídolos por todos lados. Salomón, el gran sabio, tuvo muchos ídolos. Entonces, cuando alguien cae en pecado, tiene que arrepentirse delante del Señor. Entonces, aquí hay una lección muy importante. Ya no hacemos sacrificios, pero Jesús, nuestro sacrificio, nos obliga a confesar y arrepentirnos. No sé cuántos estamos dispuestos a ayudar a alguien que cae en pecado.
Porque a veces somos muy exigentes con la gente, ¿no? Decimos, no, conmigo no cuentes, busca a Dios. Pero Dios nos usa a nosotros, hermano. No que estemos perfectos, nos usa porque es misericordioso. Y cuando alguien cae en pecado y se quiere arrepentir, ¿qué tenemos que hacer? Abrazarlo y ayudarle. No es fácil, ¿eh? Solamente los que no se quieren arrepentir, los expulsamos de la iglesia. ¿Por qué? No se quiere arrepentir. Es la única condición. De ahí viene la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Que la persona, no porque lo haga contra el Espíritu Santo, sino porque el Espíritu Santo es la persona que nos lleva al arrepentimiento. Y si la persona blasfema contra él, pues no hay arrepentimiento. Hasta que se arrepienta. Ahora, aunque alguien haya blasfemado contra el Espíritu Santo, puede ser perdonado. Dios perdona todos los pecados. Pero mientras la persona no se quiere arrepentir, nada más nos queda orar por ella. Porque no se quiere arrepentir. ¿Ustedes han encontrado gente que no se quiere arrepentir? Desgraciadamente sí, ¿no? Yo estoy bien, no me hace falta. Ni pienses en mí, yo no te necesito. Bueno, hasta que necesites, ¿no? Entonces, el pecado tiene que ser confesado. No sé si en el contexto de iglesia llegamos a fallar en algún pecado delante del Señor, también ahí tendríamos que arrepentirnos. Y ahí viene la reconciliación, hermano, que tampoco es fácil, ¿eh? Somos tan soberbios que no aceptamos que alguien nos falle. No aceptamos que alguien falle, que alguien haya pecado, y a veces no damos oportunidad a la reconciliación. Entonces, los que estamos en Cristo, sí tendríamos que confesar nuestro pecado delante del Señor. Alguna falla, algo que dejamos de hacer, el pecado que toleramos en las iglesias a veces que no está bien. Recuerde que en la iglesia no se puede tolerar el pecado de nadie, porque si alguien cae en pecado, tenemos que arrepentirnos todos. Luego vienen las ofrendas expiatorias, punto 5 del 14 al 6, 7. Lo principal, cuando una persona pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá un carnero sin defecto, pagará lo que hubiere defraudado, el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. Esto es un pecado involuntario. Cuando una persona hiciere prevaricación y negara a su prójimo lo encomendado, o el bien robare, o calumniara a su prójimo, o habiendo hallado algo perdido lo negare, y jurare en falso, restituirá aquello de lo que robó, o el daño de la calumnia, y sobre todo lo que hubiere jurado, para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto, y ofrecerá perdón a cualquiera de las cosas en que se suelen ofender. ¿Qué es esto de la ofrenda expiatoria? Es un pecado por error. O sea, muy claramente el holocausto y el sacrificio por el pecado era por personas que sabían que habían pecado en algo. Pero ¿cuántas veces caemos en pecado y no nos damos cuenta? Porque no somos sensibles, o porque no estamos atentos a la palabra de Dios, o no nos damos cuenta de lo que Dios pide en algo. Entonces, cuando alguien cometiere un hierro, traerá una ofrenda expiatoria. ¿Qué tal cuando alguien abusa de la confianza de los demás? Por eso tengamos mucho cuidado, y ahí viene lo económico, hermano. Porque dice aquí, si alguien ofendiere en algo económico a su prójimo, tiene que restituir y tiene que arrepentirse. Porque muchos pensamos con ventaja en la economía de los demás. Pensamos que podemos tomar algo que no era nuestro, o que tenía un destino y no le damos ese destino, y vienen muchos fraudes. ¿Será que en algunas iglesias se dan los fraudes, hermano? Ay, es muy lamentable, ¿no? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mucha honestidad. Diríamos ahí, honestidad al 100%. Porque hay personas que nos dan un dinero para algo y no lo dedicamos a eso. Y lo dedicamos a otra cosa, ¿no? O se nos hace muy fácil tomar algo que no es nuestro y disponemos de él. No sé si les ha pasado, pero hay personas que dinero de la iglesia se les entregó en la mano y cuando llamamos a cuentas dijeron, es que lo necesité. ¿No? ¿Le digo quién? No puedo. Pero sucedió. ¿Está bien eso, hermano? ¿Para qué era ese dinero? Para la ofrenda, o para una cuestión misionera, o para la construcción, o para lo que sea. ¿Para qué es? Para eso. ¿Es mío? No. Cuando alguien nos dice, te regalo esto, o esto es para ti, está bien. Pero no porque alguien ponga en mis manos un bien, yo lo voy a usar. De hecho, hay quienes han vendido cosas que no eran de ellos. ¿Se han dado cuenta de eso? Y es muy tremendo, ¿no? Que pase esto, pero pasa. Y decimos, qué triste que tengamos ese corazón ventajoso. Entonces, no tengamos ventaja de nadie. Porque dice aquí, si defraudare o se quedare con lo que se le prestó, tiene que arrepentirse. Y aparte tiene que dar un 20% más. O sea, tiene que pagar intereses. ¿Está bien, hermano? Para que aprendamos, no es mío.
es de alguien que me lo dio para un propósito. Imagínense que en la iglesia tengamos una ofrenda para algo y la usemos para otra cosa. Otra vez, por ética, no lo decimos, pero ha pasado mucho, ¿no? Que decimos, y este dinero que se dio ya no está, se ocupó. ¿Cómo que se ocupó? O sea, no se puede ocupar. Tiene un propósito. Entonces ahí tenemos el corazón ventajoso que quitarlo y aprender a ser honestos en lo que nos dan. Porque dice la palabra, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Porque muchos decimos, no, pues hasta que me den mucho dinero y tenga yo muchos recursos, lo poquito me lo robo. No, es al revés. Cuando de lo muy poquito decimos en pesos y centavos damos cuentas, hay bendición. Cuando de lo poquito damos cuentas, entonces sí, Dios nos puede conceder más cosas. Ahora, la ley de los sacrificios 6.8 al 7.38, tenemos algunas lecciones. Instrucciones para el holocausto de Aarón y sus hijos. Al terminar el sacrificio, el sacerdote con sus vestiduras sacará las cenizas del campamento a un lugar limpio. El fuego del altar no se apagará. Los hijos de Aarón tomarán un puñado de flor de harina y lo harán arder sobre el altar. El sobrante lo comerán sin levadura en lugar santo. Los sacerdotes harán ofrenda de flor de harina el día que fueren ungidos, en sartén delante de Jehová, totalmente quemada. Hay una diversidad ahí. El sacrificio expiatorio por el pecado, cuando en un lugar santo romper la vasija de barro que fue cocida o lavar la vasija en que fue elaborada. El sacrificio de la culpa, de degollar la ofrenda y su grosura. El sacerdote la hará arder sobre el altar, comerá en lugar santo y la piel será para él, así como las ofrendas cocidas en horno, amasadas con aceite. En acción de gracias, tortas u hojaldres sin levadura, tortas de pan leudo con levadura, el sacerdote rociará la sangre de los sacrificios de paz, comerlas en el mismo día. Ahí hablamos de una pureza. El voto voluntario comido en el día en que fue ofrecido, quemar lo restante al tercer día. Hay una promesa ahí. El sacrificio de paz comido por personas limpias ceremonialmente, no participarán quienes tocaren cosa inmunda de hombre o de animal inmundo o de cualquier abominación inmunda, señalados en la ley mosaica. No comer la grosura del buey ni su cordero o vaca serán dedicados a Jehová. No comer sangre de aves ni de bestias. El sacrificio de paz lo traerán, que se ha de quemar, incluida la grosura y la espaldilla derecha. El pecho será de Aarón y de sus hijos. Porciones para los sacerdotes y del holocausto. O sea, estas leyes de sacrificio tienen unas lecciones finales. La primera de ellas, hay muchos sacrificios delante de Dios. Ya dijimos que son 5. ¿Cuántas ofrendas hay en Levítico? 5. Pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuántas ofrendas? 5. Entonces, ya están ahí. El holocausto, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado, ofrenda expiatoria y leyes de esos sacrificios. Ahí tenemos todo esto, ¿no? Y bueno, la oblación, que no tenía sangre, pero era ofrenda de comunión. Ahora, aprendemos algunas cosas. Entonces, Dios es específico en lo que pide. ¿Se da cuenta? Porque no fue que a Moisés se le ocurrió tanto detalle. Dios se lo reveló. Que tenías que lavar las cosas antes de presentarlas. Habla de limpieza, ¿no? O sea, imagínense, los animales traen bacterias, ¿no? La sangre, está sucio, todo aquello. Entonces, tenían que lavarlos muy bien antes de llevarlo al altar. Entonces, todo lo que dedicamos a Dios tiene que ser limpio. Porque Dios merece lo mejor, no cosas sucias. Imagínense quienes ofrecían algún animal enfermo, algún animal ya muerto, y le decían, se lo ofrezco a Jehová. Ay, hermano, no, Dios no merece eso, ¿no? De hecho, en las religiones paganas así es. La gente ofrece lo que quiere. ¿Se acuerda de Caín y Abel? Hay una gran diferencia. Caín ofreció de lo que él quiso, de lo que le trajo el campo, pero Abel de lo más excelente de sus ovejas. Entonces nosotros, al dedicarle a Dios, ¿qué le dedicamos? Pues lo más excelente. Podría conformarme yo con darle menos, pero si le doy menos, le estoy fallando. Por eso decimos, lo bueno es enemigo de lo excelente. Porque mucha gente se conforma con lo bueno. Yo no me conformo con lo bueno. Tiene que ser lo excelente. Lo que Dios merece. Lo que Dios demanda. Como Dios demanda. Cuando Dios demanda. Porque muchos, incluso creyentes, no somos apegados a la ley de Dios. Creemos que podemos darle nuestro tiempo y recursos o ministerio como nosotros queremos. Decimos, ay, cuando yo quiera, ay, como yo vaya pudiendo. Ay, como yo vaya sintiendo. Pues no, hermano. Es como Dios decreta. De hecho, en este día tan lluvioso, están ustedes aquí y es bendición, ¿no? A pesar de todo lo que pasaba ayer y todo esto, inundaciones, estamos bendecidos. Y es una bendición que nosotros le dediquemos a Dios esto. Pero hay creyentes que no. Piensan que porque se desvelaron, vienen de un viaje o algo, hoy no voy a la iglesia. Lo único por lo cual no vengo es porque estoy enfermo. De veras, y ahora para no contagiar a nadie, ¿no? Pero fuera de eso, tengo que estar aquí. Y una cosa importante, darle a Dios lo mejor. Yo creo que si decimos aquí las ofrendas limpias, lavadas y todo esto, en Cristo ya no. Él es perfecto.
Nuestro sacrificio es Jesús, pero como fue perfecto, nosotros estamos perfectamente limpios. Somos limpios por la sangre de Jesús. Eso es lo importante, ¿no? Ya no tenemos el pecado en nuestro corazón como que nos domina. Estamos luchando con el pecado. Pero decimos ahí, nos dedicamos más al espíritu que a la carne, ¿no? Para poder tener victoria en esas cosas. Y otra cosa importante también, los que están sirviendo al Señor tienen que seguir indicaciones. No sé si se ha dado cuenta que hay un problema de algunas personas que no siguen indicaciones. ¿Se da cuenta de eso? Se nos dice algo y no lo seguimos. Lo hacemos como pensamos o no estamos atentos a la indicación. Si tenemos atención dispersa, hay que preguntar 2 veces, ¿qué me dijiste? ¿Qué me pediste? ¿Cómo quieres? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Cómo? Porque se nos va el avión. Hay muchos que se les olvida, ¡ay, de veras! Era domingo, ¡ay, ahí voy! ¡Ay, Señor! Perdóneme, hermano, es que olvidé que venía. ¿Cómo se le va a olvidar que era domingo? Si no se supone que nos levantamos ya con el celular ahí, la fecha y todo, ¿no? Hay tiempo para todo. Y a lo mejor tengo que administrar mejor mi tiempo. Eso es un hecho, ¿no? Pero que en todo esté dando exactamente lo que tengo que dar. Ya no damos sacrificios, pero damos nuestra vida al Señor. Nuestro tiempo, nuestro matrimonio, nuestros hijos, el ministerio que tenemos, todo lo que tenemos es para Dios. Y una cosa muy importante, hermano, ya tenemos esas indicaciones. Dios indica que nos apartemos del pecado. Como que somos muy consecuentes con el pecado, porque nos sigue gustando, ¿no? El pecado es muy agradable a nuestra carne. Entonces decimos, bueno, pues esto no, le entrego a Dios algunas cosas, otras no. A mi manera, a mi tiempo, cuando yo sienta. No, hermano, o somos o no somos. Y es importantísimo con esos sacrificios recordar, ya había comunión, dedicación total a Dios, comunión, había perdón y había restauración. Y otra cosa importante, restitución. Si a alguien le debemos algo, hay que pagarle. Porque algunos pensamos que ya no pagamos, como se me olvidó que le debía, ya no le pago. A ver si se acuerda. No, si ya me acordé, es Dios quien me está recordando. Espero no deberle a nadie nada. Como dice Pablo, sino el amaros unos a otros. Entonces terminamos la lección, hermanos. Muchas gracias por su atención.